¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll, con una entrevista de verdad que le traía ganas, de lujo. Me va a gustar mucho platicar con este joven, yo lo considero muy joven, Franklin Camargo, un joven que de pronto ha tomado los espacios alternativos como las redes sociales y la verdad es que se ha vuelto viral para muchos mexicanos que no coincidimos con estos gobiernos de izquierda que nos prometen cambiar el entorno y terminan siendo el, el fracaso de una nación. Franklin Camargo, él es comentarista político, él es originario de Venezuela, es orgulloso defensor de la libertad, del capitalismo y la libertad de expresión. Franklin es licenciado en Ciencias Políticas por la Liberty University. Huyó de su país debido a la persecución política. Se asentó en Estados Unidos y ha llegado muy lejos con su voz, su opinión. Fue expresentador de Univisión, lo llegué a ver en los programas de Univisión. Wow. La verdad es que me gustan cuando los jóvenes tienen estas perspectivas de la vida muy bien fundamentadas. Es coautor del libro Después del socialismo, libertad, y actualmente es una de las personalidades del Prager Up. Vamos a dar la bienvenida a Franklin. Franklin, ¿cómo estás? Miguel, muy bien, gracias por tenerme. Feliz de estar aquí. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Un placer, verdaderamente. Gracias, Franklin. Pues bienvenido a un canal mexicano. De pronto, le decía a Franklin detrás de cámaras que nos hablamos en círculos en México, los opinólogos, los comentócratas, todos aquellos que intentamos hacer análisis de esto que está sucediendo, pero sí no somos nosotros mismos en los mismos espacios, brincamos de uno a otro, nos invita a este canal o esta televisora y bueno, somos nosotros, pero cuando de pronto tenemos la oportunidad de platicar con personas que están en otro país, nos ven de fuera, pero que sí están analizando lo que ocurre en México. Yo he visto algunos videos que has hecho en tus redes sociales sobre México. De pronto tiene uno eh, hasta como que les da un shock a uno, porque yo por lo menos te escucho en tus reels que haces en Instagram y de pronto pues te cae el 20 de muchas cosas que aquí entre nosotros de pronto se dejan de comentar. Así que bienvenido. ¿Desde qué edad saliste de Venezuela, Franklin? Salí a los 21 años, recién cumplido. Ya son 6 años, tengo 27 actualmente y ya estoy casi 7 años de haber salido del país también. Entonces, sí, o sea, el tiempo ha volado definitivamente, pero empecé en política incluso antes de eso, en mi adolescencia en Venezuela, y eso justamente fue lo que causó y generó que yo tuviese que huir. Fui acusado de ser terrorista bajo el régimen de Nicolás Maduro. Oye, en México hay quienes afirman que Venezuela no hay una dictadura, empezando por Diego Rusarín, que así te conocí, y la niegan, pero dicen que no, que es una campaña del capitalismo, de la derecha que quiere apoderarse, del imperialismo yanqui, todas estas jaladas que nos venden estos gobiernos de izquierda. Cuando tú saliste de Venezuela, ¿en qué nivel de destrucción estaba Venezuela después de haber sido el Dubái de Latinoamérica? Mira, en un estado terrible. Y lo que mencionas es importante porque normalmente se tiende a pensar que los países pobres siempre han sido pobres. Bueno, es cosa de ellos que no han encontrado una forma de generar riqueza o prosperidad. Pero el caso de Venezuela es importante porque en los años 50 era la cuarta economía del mundo per cápita. Era más rico que China, más rico que Japón, más rico que Chile, más rico que cualquier país de América Latina. De hecho, la alternativa para muchos europeos y latinoamericanos era voy a intentar emigrar a los Estados Unidos, y si no puedo emigrar a los Estados Unidos, voy a ir a Venezuela, donde hay oportunidades, hay recursos y hay un sistema, ¿no?, que relativamente funciona bastante bien. Bueno, Venezuela pasó de eso
a ser un país donde el 25-28% de la población lo abandonó en 10 años. Para hablar en percepciones, wow. ¿No? En México la población es de 130 millones, tengo entendido aproximadamente. Sí. Imagínate, el 25%, estaremos hablando de más de 30 millones de mexicanos abandonando México. O sea, un número sumamente importante. ¿Por qué? Producto de una crisis humanitaria, escasez de alimentos y medicinas, una hiperinflación nefasta. No hay oportunidades para crear una pequeña empresa, un pequeño negocio. Quien va a la universidad y se gradúa de médico o doctor igual gana menos de $100 mensuales con unos costos de vida que igual son altísimos. Y que obviamente es producto no de las sanciones de Estados Unidos, sino de una serie de políticas que definitivamente fracasaron. Y para quienes dicen que no es dictadura, como bien tú mencionabas, Diego Rusarín, quien por cierto me tiene bloqueado en Instagram, a pesar de que yo nunca lo insulté, yo lo que hice fue un video refutando lo que él decía. Mencionaba que en Venezuela no hay dictadura. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué es un régimen? Bueno, mira, una dictadura en términos simples es un régimen de gobierno donde el poder recae sobre una persona o grupo y lo utiliza para violar los derechos individuales de las personas. Pero además la dictadura suele tener un componente muy importante y es que no gobierna bajo el consentimiento de las personas. Es decir, las personas quienes ocupan el poder no están allí por elecciones democráticas o por mecanismos o métodos pacíficos. Eso sucede en Venezuela, Miguel, y que no te quede ninguna duda. Yo tengo un primo que estuvo preso 3 años por razones políticas. A mí me acusaron de ser terrorista y están procesando una orden de arresto en contra de mí por dar conferencias en universidades, teniendo 19, 20 años de edad, dando conferencias en universidades. En Venezuela, hace unas semanas, les dieron más de 15 años de cárcel a 2 chicas por tener un negocio vendiendo franelas y vendieron, o camisas, como ustedes dicen, rameras, pues, no, playeras. Vendían playeras donde era una estatua de Chávez, quien inició la revolución socialista en Venezuela, y era un joven golpeando la estatua. Ellos empezaron a vender una camisa con esa imagen icónica para la lucha en contra de la dictadura venezolana. 15 años de cárcel, Miguel, 15 años de prisión. Entonces, Venezuela es un sistema donde no se puede hablar libremente. Un show como este, tú lo tuvieses en Venezuela y tienes a un invitado para hablar mal de Maduro y de su gobierno y va a la cárcel. O te cierran el show y vas a la cárcel tú también. Así que sí, por supuesto que es una dictadura, es un régimen dictatorial, no se puede protestar pacíficamente porque te meten preso, te asesinan, no puedes vender una camisa con un mensaje o un emblema en contra del gobierno porque también te meten preso. Y lo peor de todo, no hay métodos democráticos convencionales para sacar a Maduro. Hubo una elección el año pasado, en julio, y Maduro no sacó más del 30% de los votos y se robaron la elección. Ellos dijeron que fueron hackeados, por eso no podían demostrar las actas y los votos. Dijeron que fueron hackeados desde Macedonia del Norte y salieron y dijeron no, Maduro ganó, pero sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de verificación seria. Así que sí, ese es el contexto venezolano, que es la historia repetida del modelo cubano, ¿no? Y algo similar a lo que también está sucediendo en Nicaragua. Qué fuerte. Te voy a hacer una pregunta ahorita, que es muy importante para quienes nos escuchan en México. Y creo que ahí le encuentro similitudes con Venezuela. México no era un país tan malo en su economía, la séptima, pero además en vías de desarrollo teníamos un muy buen nivel de crecimiento. De pronto llegó el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno de Morena, de izquierda, y se detuvo la economía. Ya no tenemos inversión extranjera, se han cancelado infinidad de cosas, bueno, pero sí había mucho dinero en México. Había un ahorro que hicieron los presidentes anteriores, los presidentes del régimen neoliberal que tanto critican, y dejaron una fortuna para cuestiones de emergencia. Se lo acabaron. En México comenzaron a dar programas sociales, Franklin. Esto es muy importante para que tú me digas lo que ocurre en Venezuela. Aquí comenzaron a decir, vamos a sacarlos de pobres y vamos a darles becas, que es dinero a quien ellos puedan controlar electoralmente.
porque la verdad es que no se lo dan a los pobres, se lo dan a quien tenga una credencial de elector y a quien puedan manipular para que sigan votando por ellos. Lo han incrementado, o sea, hoy son más de 40 millones de personas las que reciben este dinero, el dinero ya se acabó y el endeudamiento de este país pasó al doble, exactamente al doble en 6 años y van a seguirse endeudando, pero ¿dónde ocupan el dinero? Lo ocupan en estos programas y dejaron de invertir en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en medicinas. Es de verdad impresionante. Llegas a los nosocomios, a los hospitales en México, que antes pues, era normal llegar, te atendían, sí, tarde, pero te atendían y te dan tu medicina. No, hoy no hay atención, los hospitales están cayendo, no hay médicos, no hay luz, operan alumbrándose con teléfonos. O sea, eso pasó en 6 años en México. Wow. ¿Te suena parecido a lo que pasó en Venezuela? Perfectamente, perfectamente. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de la ex primer ministro británica, la primera mujer en ser primer ministro en el Reino Unido, y ella decía, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Y eso justamente sucedió en Venezuela. Y primero déjame claramente hacer un paréntesis porque sé que algunos que piensen diferente a mí van inmediatamente a hablar de algunos países en Europa, los países nórdicos. Sí, Noruega, Suecia, Dinamarca son países que tienen programas sociales y son países que tienen un estado de bienestar. Pero esos países no saquean a la empresa privada. Esos países no le hacen la guerra a la inversión extranjera. Esos países no ven a los emprendedores como enemigos. De hecho, es todo lo contrario. Son países con libertad económica, con flexibilidad laboral. De hecho, mira tú qué interesante, y esto no se sabe. Estos países nórdicos, Noruega, Suecia y Dinamarca, son países que no tienen ley de salario mínimo. Ellos creen que cada empleador y cada empleado debe negociar su propio salario de acuerdo a el mercado específico que ellos representen. Esa es la libertad de mercado que ellos tienen. Y por eso se pueden costear un estado de bienestar que igual para mí tiene sus fallas y sus críticas más que viables, pero que no se parece nada a lo que se termina aplicando en Latinoamérica. En Venezuela sucedió algo y estoy seguro que es muy probablemente lo que también ha sucedido en México con los grandes recursos naturales que existen y además con el país que siempre ha representado. Es que en Venezuela se aceptó la idea de somos un país rico, tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, vamos a repartir esa riqueza, vamos a distribuirla. Y el venezolano dejó de pensar y en enfocarse en cómo seguir produciendo riqueza y en cómo multiplicarla y se enfocó más en cómo distribuirla. ¿Qué sucedió? Que llegó un momento, Miguel, que no había riqueza para distribuir y no había riqueza para repartir. Sí, un país puede tener recursos naturales. México los tiene. De hecho, tiene petróleo, tiene minería. El sector agricultor es sumamente rico. Es vecino de Estados Unidos, el país que es el mayor consumidor del mundo. Tú le puedes vender a Estados Unidos con costos de transporte y distribución que son muy bajos por la cercanía geográfica. Es decir, México debería ser, que además es un país bonito que pienso visitar muy pronto y con una riqueza cultural increíble. Me encanta la gastronomía, por cierto. México, yo estoy aquí en Los Ángeles, así que creo que es lo más cercano a tener la gastronomía mexicana sin estar en México. Obviamente nunca va a ser igual. Pero México debería ser un paraíso. El problema es que yo creo que están cometiendo el mismo error que se cometió en Venezuela. Tenemos recursos, simplemente hay que repartirlos y hay que distribuirlos. En Venezuela no solo es que había salud gratuita, educación gratuita, se empezó a construir vivienda pública para todos, les daban cheques y dinero a los que no querían trabajar, a los que decían no producir, igual se les daba pensiones, se les daba dinero, se les daba recursos, y al que trabajaba le aumentaban los impuestos. Al empresario que intentaba vender un producto, se lo cerraban, le regulaban los precios, le regulaban toda actividad económica. Le hicieron imposible a los productores producir. Expropiaron tierras, expropiaron fincas y ahora todo eso está en la perdición, ¿no? Y en estado terrible. Y además, no solamente es que no funciona, sino que Venezuela, y puede estar sucediendo en México también, lo utilizó para aumentar la dependencia de las personas en el Estado. Y esto no es un simple accidente. En China, en la dinastía Qin, a mí me gusta contar esto como referencia,
King tenía aspiraciones de ser un emperador sumamente poderoso y durar mucho tiempo, y él habló con su mano derecha y le dijo, la mano derecha le pregunta, ¿tú quieres ser un líder duradero y fuerte o quieres ser un líder justo y temporal? Dice, no, yo quiero durar bastante tiempo, yo quiero ser fuerte, yo quiero generar un cambio importante, yo quiero estar aquí hasta cuánto tiempo sea posible. Y la mano derecha le dijo, asegúrate de que fuera del Estado sea imposible sobrevivir. Cuando tú le enseñas a las masas, a la población, a la sociedad, o les haces creer que tú necesitas de la pensión del gobierno, que tú necesitas de esa bolsa de comida miserable que te van a dar los políticos, cuando no hay manera de que tú te puedas educar, si no es los políticos educándote, cuando le hacen creer a una población eso, la población va a estar dispuesta a olvidar y rendir su libertad ante las aspiraciones de los políticos y van a estar contentos con las migajas que los políticos te den. Pero ese es el principal error, el error de enfocarse más en la distribución de la riqueza y lo que ya existe y no en la creación. Porque si hay algunos programas bien focalizados, bien hechos, para quienes lo necesiten de verdad, pero no que sean permanentes y no a expensas de expropiar y destruir la riqueza de los demás, eso puede funcionar, es lo que sucede en gran parte de Europa, pero en Latinoamérica no se hace eso. En Latinoamérica lo que se crea es un Estado paternalista donde casi como parásitos una parte de la población sobrevive a expensas de otros, mientras se destruye el que produce, el que trabaja, el que busca generar riqueza. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Eso pasó tal cual en Venezuela. Wow, de verdad te escucho y coincido con lo que estás haciendo. A veces no creemos, no lo advirtieron muchos al inicio del gobierno de López Obrador, cuando comenzaron a ver los síntomas. Otro dato que a lo mejor tiene un parecido con lo que ocurre allá, de hecho, sí tiene todo. México comenzó a militarizar todo. Le entregó la obra pública a los militares, los servicios públicos, el transporte, las aduanas, los puertos. Todo es militarizado. Sustituyó la policía civil e impuso una guardia nacional, por si te suena el nombre. Y hoy todo lo controla los militares, además de estar envueltos en los escándalos del narcotráfico que ellos han propiciado en lugar de combatirlo. Hacia allá fue Venezuela y, sí. y hay una similitud con lo que está pasando en México, pareciera un manual, ¿no? Totalmente, mira, el Estado al final, hay quienes dicen, el Estado somos todos, hablando del Estado como gobierno, como entidad gubernamental. No, no realmente. Uno puede participar de ese proceso en el cual eligen a los oficiales públicos y eligen a los políticos, pero uno no forma el Estado. El Estado, por definición, y de hecho en las ciencias políticas se suele definir como y en la sociología como el monopolio de la fuerza legal, es decir, esa entidad legal que tiene el ejercicio de la fuerza contra los ciudadanos, que en teoría debería hacerse para proteger sus derechos individuales, proteger la soberanía del país, tratar de garantizar orden y prosperidad. Pero ¿por qué estoy dando este preámbulo? Esa fuerza que el Estado tiene se sostiene a través de los militares, los policías, la Guardia Nacional, que deben estar no para defender a los políticos, sino para defender la Constitución y para defender la ley. ¿Qué sucede? Que estos políticos populistas, de izquierda, latinoamericanos, ellos han entendido algo que es muy importante y muy terrible al mismo tiempo. Si ellos logran tener a los militares con ellos, ¿quién los saca del poder? Y eso es lo que sucede en Venezuela. Hay personas que a mí me preguntan, oye Franklin, pero si el 70-80% de la población está en contra de Maduro, ok, yo entiendo que las elecciones no son libres, pero salgan a las calles. Han salido a las calles. Pero ¿cómo haces cuando la fuerza que sostiene a los políticos, a los criminales en Venezuela, Nicolás Maduro, al chavismo, se han encargado de que los militares estén con ellos? A través, primero, de que las cabecillas, los rangos importantes militares son multimillonarios a través de la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado.
los carteles de droga y las personas que están en cargos más bajos y quizás no se benefician tanto del sistema, igual están chantajeadas y amenazadas. La militarización es un instrumento para perpetuarse en el poder. Si tú mantienes a los militares felices contigo y además los introduces en tu corrupción y en tus actos terribles, los enriqueces de manera corrupta, ellos van no a defender la Constitución, que es su deber, no a defender a los ciudadanos, sino a trabajar constantemente para ellos permanecer en el poder. Una de las cosas que a mí me llama la atención de México y esta ruta que lamentablemente la mayoría ha tomado dándole la oportunidad nuevamente al partido Morena, ya por un segundo término consecutivo, es que uno de los principales problemas de México ha sido el crimen organizado y el narcotráfico, el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, y todo, ¿no? Lo que eso ha causado, lo que ha generado, cómo hay algunas zonas, algunas regiones en México que son controladas por los carteles, el nivel de violencia que se puede ver. ¿Y cómo puede tener tanta popularidad un hombre que decía que a los narcos había que tratarlos con abrazos y no balazos? Que por cierto te cuento, Miguel, y a tu audiencia de México, ese es un eslogan que ha recorrido todo el mundo. Aquí en Estados Unidos se habla de eso, de, ya va, ¿cómo es posible que el presidente de México dice esto, Andrés Manuel López Obrador en su momento, abrazos y no balazos, y la gente está feliz? Y uno de los principales problemas de México es precisamente la violencia. Y bueno, es uno de los graves problemas que yo creo que México está padeciendo, que no es único de México, es gran parte de la historia latinoamericana. Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum son líderes populistas que quieren crear un Estado paternalista, que buscan ayudar a ciertos grupos de las personas de la sociedad que sí la han pasado mal y que no necesariamente están en condiciones increíbles, pero buscan ayudarlas no para que esas personas puedan superarse por sí mismas, sino para que dependan del Estado. Y luego compran tu voto con esas dádivas, con esos favores. Y lo que también está haciendo ahora México, lo que hizo México con los jueces, es otro avance también, me imagino que me lo vas a preguntar más adelante, con algo muy similar que sucedió en Venezuela. De hecho, a eso iba, te adelantas. Es que te he estado preguntando las etapas en las que vamos y en todas me coincides que así empezó Venezuela, sí, y así ha transitado. La siguiente etapa fue apoderarse de los organismos, de los poderes en México. Había un equilibrio. De hecho, la pasada presidenta de la Suprema Corte la han sancionado los morenistas porque cuando llega Andrés Manuel a un evento para celebrar la Constitución, ella no se pone de pie, porque digo, ella es otro poder al mismo nivel del presidente. Bueno, eso no se lo perdonaron y de ahí se vino toda la guerra contra el Poder Judicial, que la agarraron de pretexto. Al final de cuentas sí era parte de su plan de ellos, y han manipulado todo lo posible para tener una mayoría ilegal en el Congreso, una mayoría que les ha permitido modificar Constitución, han suprimido garantías, han endurecido el tema de la libertad, de que hasta los militares ahora te pueden detener nada más por sospecha. Fíjate hasta dónde nos están llevando. Y ahora tienen a los jueces que van a estar al servicio del partido, porque el partido los designó, son puros designados de Morena, así que ya tienen el Poder Judicial, todo el sistema de aplicación de la ley a través inclusive de los militares, y finalmente pues el Congreso sigue siendo una mayoría de ellos, insisto, también con trampas lograron esta mayoría. Han sustituido órganos de vigilancia, los desaparecieron, ya no existen los de transparencia, los de revisión de datos, los de información. Bueno, han modificado inclusive hasta el órgano que nos decía si estábamos bien en pobreza o en riqueza. Ahora los datos los determinan ellos, y ya te imaginarás lo cuchareados. Acaban de anunciar que salieron 13 millones de la pobreza, pero resulta que que modificaron los factores para poder medir esa pobreza, y bueno, pues sí, casi salimos todos los mexicanos de pobres, ¿no? Te imaginarás el desaseo en esta cuestión de emitir los datos, pero a mí lo que me preocupa es la división que han hecho en la gente.
hay quienes están defendiendo a Morena, de verdad, con una feligresía tan, tan, tan peligrosa, porque se han enfrentado inclusive violentamente entre los que defienden al régimen y aquellos que nos oponemos. La verdad es que la lucha la llevaron abajo para enfrentar a la propia gente. Muchos se preguntan si en Venezuela, a pesar de que están en estas condiciones, hasta el día de hoy hay gente que defiende a Maduro. ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, definitivamente. Hay gente que apoya a Maduro, son un pequeño porcentaje de la población, pero que todavía haya personas que apoyen a Maduro ya te dice demasiado, a pesar de la condición en la cual se encuentra. No puedes creerlo, o sea, no puedes creer cuando ves todo. Y por cierto, es que siempre van a haber personas que terminen igual apoyando esas ideas a pesar de que la realidad y las condiciones terribles les muestren otra cosa. Porque hay personas que deciden lamentablemente votar por el propio deterioro de sus vidas y siempre van a buscar excusas. Y esa división también fue muy, muy presente en Venezuela. El líder populista necesita, dentro de toda su demagogia y su autoritarismo, necesita encontrar enemigos en común. Eso es lo que necesita hacer para tratar de movilizar las masas. En Venezuela resulta que cualquier persona, sin ser rica, sin ser millonaria, pero con la mínima persona que quizá tenía un pequeño negocio, ya era visto como enemigo. Y cuando hubo inflación, hiperinflación en Venezuela, y cuando la hiperinflación llegó, los chavistas, los seguidores del régimen, en vez de culpar al gobierno por una política monetaria que no funcionaba, culpaban a los empresarios diciendo, oye, ¿por qué estás aumentando tanto los precios? Sin entender que realmente no le beneficia al empresario aumentar los precios. Dado que hay personas que van a consumir y van a comprar menos productos, pero es algo del cual el empresario se ve obligado a hacer por por los aumentos de los costos de producción y todos los problemas que en ese momento, al menos particularmente Venezuela tenía. Oye, perdón. Hasta el día de hoy en Venezuela, ¿hay gente rica? Sí, y la mayoría, y la inmensa mayoría, no quiero decir todos porque al final son términos absolutos, la mayoría tiene algún tipo de conexión con el gobierno. O son militares, o son alcaldes, o mi primo es un gobernador. Pero fíjate, qué bueno que me hagas esta pregunta, porque una de las grandes promesas de Chávez y de los populistas de izquierda es lograr la igualdad material. Y yo digo, ¿sabes qué? En Venezuela estás muy cercano a la igualdad. Casi todo el mundo es igualmente miserable. Casi todo el mundo, no, y esto duele, pero te lo digo así, yo tengo familia en Venezuela, viven en condiciones miserables. Mis últimos años en Venezuela, miserables. Mi papá economista, mi mamá profesora, trabajadores duros, tuvieron sus pequeños negocios, quebraron todos. Yo de niño venía a Disney de vacaciones a Estados Unidos, qué bonito, Orlando. A los 16 años, 18 años, no tenía para comprar carne. Y esto no te estoy exagerando, Miguel, tal cual, es así. Y en Venezuela buscaron la igualdad, ahí la obtuvieron, igualmente miserables. Y es por eso que lo importante del mensaje a favor de la libertad al final. Nosotros no deberíamos estar buscando igualdad material, hay que combatir la pobreza. Nadie se muere de desigualdad. La desigualdad es la diferencia que existe entre las personas. Y en una sociedad libre es normal. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Talentos distintos, hábitos diferentes, disciplinas, nos vamos a esforzar de manera diferente. Si nos dejan actuar en libertad, ¿qué va a suceder? Que vamos a ofrecer resultados diferentes. Y eso está bien. Lo que está mal es la pobreza. Lo que hay que combatir es la pobreza. Pero los socialistas, los populistas, como Chávez, como Maduro, como Andrés Manuel López Obrador, ellos van a preferir una sociedad donde la mayoría sea igualmente pobre a una sociedad que sea desigualmente próspera. Porque son envidiosos y porque además también necesitan de la envidia para motivar a las personas. La envidia es un sentimiento muy particular, sobre todo en política, porque la persona incluso deja de pensar en sí mismo en el sentido de no me importa si me va bien, no me importa si me va mal, yo lo que quiero es que esos empresarios no tengan tanto, yo lo que quiero es que mi vecino que tiene una mejor casa y unos mejores carros, yo no quiero que a ellos les vaya bien. Y eso termina siendo obviamente un sentimiento y una motivación política sumamente destructora. Chávez en el 2007 daba un discurso a miles de personas, en ese momento su popularidad era alta, y él dijo, y cito, no importa si estamos desnudos en las calles, no importa si no tenemos para comer.
Aquí lo importante es salvar la revolución. Y tú y yo, mira, yo te digo esta frase y yo pienso, pero en ese momento yo tenía 9 años de edad. Yo digo, wow, ¿cómo la gente votaba por un hombre que le decían no importaba si no tenían para comer? Lo importante era salvar la revolución del imperio y de los gringos. Y la gente iba y lo votaba. No, precisamente por ese resentimiento y ese discurso también anti-Estados Unidos y anti-imperialista que encaja muy bien. Todo es culpa de Estados Unidos, o todo es culpa de los empresarios, o todo es culpa de este grupo, cuando en realidad la culpa es de los políticos, es del sistema y es de la ideología que se ha ido implementando. Quiero también hacer énfasis con algo, porque lo hemos ido conversando alrededor de nuestra charla, y tú me dices cómo estamos encontrando en esta conversación paralelismos con lo que sucedió en Venezuela y puede estar sucediendo en México con Morena. Siempre está el clásico de, no, ¿tú crees que México va a ser como Venezuela? Eso es imposible. Eso es imposible. Te están lavando el cerebro. Bueno, en Venezuela en los 90, y mi mamá me lo dice siempre, los cubanos le decían a los venezolanos, mira, ustedes van por la ruta de Cuba. Nosotros, ustedes porque son una isla, decían los venezolanos. No mi mamá siempre rechazó el chavismo y ella dijo, ganó un dictador, esto va para mal. Pero ellos decían, nosotros tenemos petróleo, decían los venezolanos. Tenemos recursos. Nosotros no nos va a pasar lo que le pasa a Cuba. Cuba es una isla, pasó en los años 60, tuvo la mala suerte de que la Unión Soviética se metió allí. Y bueno, pero nosotros somos Venezuela, eso no nos va a suceder. Y mira, esto no quiere decir que todas las historias se tienen que repetir exactamente igual. No todas tienen que ser exactamente igual. Pero las coincidencias ya son lo suficientemente malas para uno querer rechazar y cambiar ese sistema completamente. Porque quizá no terminen igual a Venezuela, pero créeme, Miguel, que tú ni siquiera quieres acercarte un poquito, porque ya estás teniendo una prueba, estás teniendo el free trial de las aplicaciones de 7 días, que uno las mete para después, para tener el free trial, el gratis, y luego la prueba gratuita gratis, y ya es terrible. Tú me lo mencionabas, cómo ha cambiado el país drásticamente en 6, 7 años. Sí. Y bueno, imagínate lo que pueden ser 5 o 10 años más. Es esto, ¿no? Es una situación complicada y nunca hay que subestimar lo terrible que puede ser el socialismo y estas ideas. Ya tocamos fondo, no, ese fondo es eterno, siempre se puede empeorar y siempre se puede estar peor. Y de esto suena pesimista, pero no, es más bien para tener la conciencia y la energía suficiente para tratar de generar un cambio político, ¿no? Porque un fenómeno interesante en Venezuela también, y que puede suceder en México, no tengo ninguna duda, es que Chávez, primeramente, él llega al poder de manera democrática, esto hay que decirlo. Sí, luego cambia la constitución, cambia las instituciones, crea una dictadura, oprime a los disidentes políticos y él transforma el sistema en lo que es hoy y en lo que continuó Nicolás Maduro. Esto quiere decir que la mayoría de las personas que votaron en el 99 votaron por él. Pero ahora tú vas a la calle y muy pocas personas te dicen, no, sí, yo apoyé a Chávez. Existe esa vergüenza colectiva por haber apoyado a una persona que destruyó el país. Y eso puede terminar pasando en México, quizá en unos años, cuando ya se vean con más claridad incluso los resultados de estas políticas terribles y de estos grados de autoritarismo y cómo permiten a los carteles hacer lo que quieran y cómo destruyen la empresa privada y el déficit que tienen, el gasto, la deuda. Puede que en unos años a los votantes de Morena digan, yo nunca apoyé a Morena. Puede ser, no lo dudo, no lo dudo. Y yo sí veo que vamos muy acelerados. O sea, cuando reviso los datos de Cuba, fue muy prolongado. Cuando reviso los datos de Venezuela, parece muy rápido. Pero cuando ya reviso los de México, vamos más rápido de lo que ocurrió en Venezuela. Así lo estoy percibiendo, viendo la cronología de la destrucción de Venezuela. No vamos tan lento, vamos muy acelerados. Oye, Franklin, hay un tema que creo que también es parte de esta descomposición y bueno, sí, sin duda del adoctrinamiento. De pronto, están los pro Morena en México, por decir, bueno, los que ayudan los que simpatizan con estas dictaduras populistas en cada país, pero están los opositores. Los que no aceptan, los que sí se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pero también comienza a generarse una falsa esperanza. Yo lo he visto en México,
desde que comenzó Andrés Manuel a cambiar y a destruir y llevarnos a la ruta, comenzó a alimentarse la idea de, no, Estados Unidos no lo va a permitir. ¿Cómo va a tener un vecino socialista? ¿Cómo va a permitir que los comunistas estén junto a Estados Unidos? Y yo volteo y veo la isla, pues está frente a Florida y Venezuela, que es rico en petróleo y convendría a Estados Unidos. Pues las dictaduras se fortalecieron, se impusieron y siguen hasta el día de hoy. Yo no le veo una diferencia a México por estar junto a la frontera. Y bueno, pues ahí va la destrucción sin que Estados Unidos intervenga, pero sí el régimen autoritario impone el que Estados Unidos intervenga, el imperialismo tratando de intervenir en México. Nosotros somos un país soberano, dice Morena, dice Claudia Sheinbaum y decía antes Andrés Manuel, rechazaban el injerencismo. Pero a la par, los que son antioficialismo añoran que venga Estados Unidos y nos rescate. Y creo que eso también nos está haciendo mucho daño, porque si vamos a esperar un rescate que no llegó a Venezuela y no llegó a Cuba, pues México no tiene mucha esperanza si seguimos abonando en que Estados Unidos nos tenga que venir a resolver un problema que es nuestro. Sí. Sí, tú has dado en el clavo. A ver, por un lado, yo creo que después de los propios mexicanos, hay un país, o después de México hay un país que será el menos interesado en que México se convierta en una dictadura socialista, lo Venezuela, lo Cuba, que es Estados Unidos, por razones de comercio, por razones de seguridad, por razones migratorias. Eso no quiere decir que Estados Unidos vaya a salvar a México. De hecho, Cuba, y a veces perdemos la percepción de lo cerca que está a 90 millas de Key West, de Florida. Nada, 90 millas es nada. Y eso que tú estás comentando de la percepción de algunos de Estados Unidos no lo va a permitir, también sucedió en Venezuela. Hubo ese acto de, no sé si es optimismo, o por un lado puede ser ingenuidad, o quizás un acto de arrogancia, o como mínimo autoestima alta de, no, Estados Unidos no lo va a permitir, Estados Unidos no les conviene. Si estamos en algún momento en esa dirección, Estados Unidos nos va a salvar. Estados Unidos, si hace sus acciones geopolíticas, diplomáticas, económicas, para intentar que gobiernos afines a sus ideas gobiernen en la región. Eso sí sucede. No es intervencionismo que ha sucedido en casos puntuales que muchos quieren creer que todo es culpa de Estados Unidos. No, simplemente esas movidas diplomáticas lógicas de un gobierno y de una potencia que quiere tener una influencia sobre su región que sea afín a sus ideas para el libre comercio, para el respeto a los derechos humanos, para que no haya una crisis de refugiados, una migración masiva como lo hemos visto en los últimos años. Pero existe un tema, y en eso en México coincide con Venezuela. A pesar de las políticas agresivas de Morena y cómo está llevando una destrucción que, como bien tú lo dices, está siendo bastante rápida, porque a Andrés Manuel López Obrador le bastó básicamente un solo término presidencial de 6 años, pero un solo término presidencial para cambiar tantas cosas. Pero es igual un cambio gradual en el sentido de que en México y en Venezuela no hemos visto simplemente un golpe de Estado de un izquierdista, aunque Chávez dio un golpe de Estado, pero él no llegó al poder bajo un golpe de Estado. Un golpe de Estado que toma el poder agresivamente e instaura una dictadura en 24 horas. No, el cambio en México y en Venezuela inicial ha sido un cambio que se ha dado inicialmente, al menos el punto de partida es elecciones, las personas votando por esos candidatos, apoyando esas ideas, teniendo el consentimiento de ello, y eso lo hace mucho más difícil incluso para Estados Unidos tratar de tener algún tipo de influencia, porque es algo que parece más lento, parece que tiene la voluntad de los ciudadanos y obviamente imposibilita las cosas. Y sobre esto también la inteligencia y la malicia de los izquierdistas latinoamericanos de esta nueva ola, lo que puede ser Maduro, lo que puede ser Andrés Manuel López Obrador, y es entender cómo el Estado debe apoderarse de todas las instituciones, pero todavía intentando pretender, aunque realmente no es así, una especie de aire o de ambiente democrático. Eso sucedió en Venezuela por un tiempo. Quizás no te diría Maduro, pero sí sucedió con Chávez. Y decían, hemos hecho tantas elecciones presidenciales o tantas elecciones. Las personas votan por absolutamente todo. Pero votan, pero no elegían y construyeron una dictadura.
Y en ese tipo de contextos es más difícil para la comunidad internacional o también más difícil para los Estados Unidos tratar de salvar, por así decirlo, a un país. Así que el que esté creyendo, pensando que México no puede ir en la misma dirección de Venezuela o Cuba porque Estados Unidos no lo va a permitir, está siendo ingenuo y está equivocado, porque por mucho que Estados Unidos no quiera que un país sea su país vecino, el país más importante comercialmente para ellos, sea socialista, si las personas deciden eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué les toca? ¿Me entiendes? Wow, qué fuerte. Cada vez que va avanzando el programa me deprimo más. Oye, No, y eso es un ejercicio no, para más bien entender lo malo del sistema y combatirlo con mayor eficacia. hay otro tema que me ha saltado la duda. En México he comenzado a ver desde desde a partir de Andrés Manuel y se ha incrementado la presencia de la propaganda rusa. RTV, televisión, han abierto nuevos canales y el comercio en el centro de la capital de la Ciudad de México se transformó, sacaron a los comerciantes habituales y hoy es comerciantes chinos. De verdad es que hemos visto un avance entre China y Rusia para irse introduciendo a México de manera brutal, créditos, infraestructura, comercio y medios de comunicación, cuando lo que hace el gobierno es reclamarle a Estados Unidos injerencismo, ¿no? Pero, pero sí han estado en esta situación, sin olvidarnos que México es el que contrata más médicos cubanos. De hecho, acaban de contratar todavía 2,000 más, pese a las restricciones que está poniendo Marco Rubio en otros países. Y, y antier descubrimos que le estamos dando dinero de los mexicanos a Telesur para que se financie ahí en Venezuela. ¿Qué opinas de esto? ¿También en Venezuela empezó a entrar la propaganda rusa y todo esto? Sí, y lo de los médicos cubanos, te tengo una anécdota para que te rías. Y de ninguna manera es una burla a los hermanos cubanos que tantos han sufrido y que son una víctima del sistema. Y que de hecho tengo una inmensa cantidad de amigos cubanos. Yo viví en Miami varios años y gran parte de mis seguidores y mi base fuerte de seguidores son cubanos que viven en Estados Unidos o en Europa. Los médicos cubanos no están bien preparados. Esto hay que decirlo. Hay quienes creen que la sanidad en Cuba es excelente porque se los dicen las cifras oficiales de una tiranía castrista que tiene 60 años en el poder. No, mira, pero espérate, ellos han educado a las personas, mira la esperanza de vida, cómo ha aumentado. Hermano, le estás creyendo un régimen castrista que no permite ningún tipo de organización seria, independiente, llegar a la isla, investigar qué está sucediendo realmente y cómo son las condiciones. Ahí hay escasez de alimentos, hay enfermedades erradicadas en algunos países occidentales que están presentes en Cuba. Y con esto también digo, con mucho respeto y solidaridad a los médicos cubanos que van a otros países a tratar de ganarse la vida. Espero que se preparen de mejor forma y que estudian más, pero que no están preparados. Y con esto te tengo una anécdota. En Venezuela me encontraba en San Cristóbal, que es parte de los Andes venezolanos, de vacaciones, Okay. y tenía un dolor y fui a un chequeo médico. Yo de niño tuve una operación de apéndice. Tuve apendicitis y me sacaron el apéndice. Para cualquier persona que sepa o quienes no sepan, la cirugía de apéndice parte de te hacen una cirugía en la zona baja abdominal y te suele quedar la cicatriz, que es una línea horizontal no muy larga, de unos pocos centímetros, en la zona baja del abdomen. Pero es una herida o queda la marca, una cicatriz que cualquier persona que tenga un conocimiento básico de medicina o que conozca a alguien que tuvo esa cirugía ya le identifica automáticamente. ¿Por qué te estoy contando esto, Miguel? Porque estaba en los Andes y tuve un dolor. Y la atención médica más cercana que yo tenía, que tenía mi familia, yo tendría unos 8 años de edad, era un ambulatorio de un pueblo. Y ahí había un doctor, una pobre doctora cubana. Y digo pobre porque ella no tiene la culpa de haber sido víctima de un sistema tan terrible que realmente no la educó bien. Y ella, cuando me está haciendo un chequeo, ve mi cicatriz y me dice, oye, pero tú eres un niño tremendo, ¿verdad? Como creyendo que yo me había caído o que me había golpeado
o que yo siendo un niño hiperactivo me lastimé de alguna forma cuando era una clara cicatriz de una apendicectomía, de una cirugía para extraer el apéndice. Entonces, sin desviarme mucho del tema, eso sucedió en Venezuela. Los médicos cubanos sucedieron en Venezuela, reemplazando a veces médicos venezolanos mejor preparados, simplemente por esos tratos con Cuba. ¿Qué sucedió en Venezuela también? Inteligencia rusa. Actualmente en el ejército venezolano hay inteligencia rusa, no solo inteligencia rusa, hay equipos rusos, infraestructura militar rusa. China, Venezuela está repleta de influencia china. No me refiero a migrantes chinos, me refiero a la dictadura comunista china ejerciendo influencia en Venezuela. ¿Cómo? Le ha prestado dinero y dinero y dinero que Venezuela le paga a China a través no de dinero, sino de petróleo. A mí me da risa porque yo escuché que Claudia Sheinbaum decía que ella rechazaba la injerencia estadounidense en Venezuela. Claro, ellos siempre rechazan la injerencia americana, pero la china, la rusa, la iraní, eso ellos lo abrazan por completo. Y el tema de la propaganda, que lo mencionabas, darle dinero a Telesur, Venezuela también a Telesur y RT Español, es terrible. La clase de mentiras y desinformación que se ven en estos medios de comunicación y que el gobierno esté utilizando dinero tuyo, Miguel, dinero de los mexicanos, de los trabajadores, desde incluso un recién graduado que esté ganando su primer sueldo y pague impuestos, hasta la señora que vende tacos en la plaza, hasta tú que eres un comunicador y tienes tu espacio aquí, un periodista, un empresario, que utilice el dinero de ustedes para financiar o para hacer intercambio, para hacer tratos con dictaduras sanguinarias, con estados narcotraficantes, con sistemas terribles que no le van a generar ningún tipo de bienestar a los mexicanos. Es terrible, es inmoral, es una burla, pero es peligroso porque lo que busca Claudia Sheinbaum, lo que busca Morena, lo que hizo el chavismo es crear estos lazos muy fuertes, muy importantes con potencias militares, incluso potencias nucleares, para precisamente intentar alejar de Estados Unidos lo antes posible. Volvemos al tema anterior, el que dice, no, bueno, Estados Unidos no va a permitir que México se convierta en un país socialista, ya va, pero si China está metido allí, si Irán está metido allí, si Rusia está metido allí, los costos de Estados Unidos para intentar ayudar, si es que verdaderamente lo intentara hacer, que lo dudo, son más elevados. Y eso es también lo que ellos buscan hacer. Y Rusia, China, por su parte, ellos felices teniendo más influencia sobre un área que en teoría es un área más occidental, debería ser de mayor importancia también para los Estados Unidos. Así que todo lo que tú me acabas de mencionar, médicos cubanos, medios de comunicación, los lazos con China y con Rusia, sucedió en Venezuela tal cual. Y sigue sucediendo a día de hoy. Y es gran parte de por qué el sistema ha sobrevivido tanto tiempo. En los momentos más difíciles de la dictadura, no te hablo del país porque el país sigue terrible, pero en los momentos más difíciles, incluso económicos o militares, de la dictadura, China o Rusia les ha dado un salvavidas. Económicamente, en infraestructura, en militares. Cuando digo económicamente, no era para ayudar a la gente. Porque las personas piensan, China le dio dinero a Venezuela, sí, a los militares, a Nicolás Maduro, a los dictadores, no a las personas siguen igual. Mi tía que está en Venezuela, que la está pasando terrible, ella sigue igual y cada vez peor, de hecho. Así que sí, es muy peligroso. Ellos odian la injerencia, sí, la estadounidense, pero injerencia china, excelente. Injerencia rusa, excelente. Sistemas que, por cierto, envenenan a sus contrincantes políticos. China tiene campos de trabajo forzado. A personas de acuerdo a su etnia también se les persigue. No hay elecciones libres, no hay libertad de expresión. Digo, si vas a tener injerencia, que igual es un término utilizado sobre todo en el tema de Estados Unidos injustamente, pero si de injerencia se trata, la injerencia china, Rusia, iraní es muchísimo peor, pero muchísimo peor. Wow. No, sin duda vamos en la ruta y qué miedo. Oye, ¿y oposición en Venezuela? A ver, de pronto vimos que la gente sí sale a las calles, María Corina en estos grandes y masivos eventos, que, bueno, la bajó Maduro, yo creo, de miedo, ¿no? Pero
pero sí veo oposición. ¿Cómo le hace la oposición para vivir en un régimen así? No debemos de bajar los brazos, se debe de luchar. Platícame un poco de esto para que pues, tampoco entremos nosotros aquí en un estado pasivo en el que vamos a permitir que se sigan apoderando del país. Mira, siempre hay razones para luchar y yo creo que está también en la condición del ser humano y debería, no está necesariamente siempre, pero debe estar, y eso es lo que hay que enriquecer, el deseo de vivir cada vez mejor y el deseo de ser más libre. No te conformes con un sistema en donde el Estado te quita casi todo lo que produces, no te conformes con un sistema en donde no puedes cumplir con todos tus deseos y aspiraciones para ti y para tu familia. No te conformes con un sistema que simplemente te da una bolsa de comida o una miserable pensión para que puedas sobrevivir. No hay que conformarse con eso. No te conformes con un sistema en donde tú no puedes decir lo que piensas porque te meten preso, o un sistema donde un militar te puede detener simplemente porque luces sospechoso, o un sistema donde los carteles tienen más poder que los policías. No hay que conformarse con eso. Eso no es normal. A mí aquí en Estados Unidos los americanos siempre me preguntan cómo yo, naciendo en Venezuela, intenté, ¿no? Poner mi grano de arena para vivir en más libertad, si todo lo que yo conocía en gran medida era ese sistema. Y bueno, porque yo creo que está en el deseo, debe estar en el deseo de cada persona ver lo que, o buscar lo que es mejor para él, para su país, y entender cuál es el principal enemigo o el ente que impide eso. Y en este caso, en Venezuela era el gobierno, y en México sucede algo similar. Así que yo creo que esta clase de conversaciones son sumamente importantes. No tienen que quedarse obviamente en una habitación o en un espacio. Deben ir a la mayor cantidad de personas posibles, obviamente. Pero desde allí es sumamente importante el activismo, la política, y siempre tener un cuestionamiento del poder, incluso más allá de los partidos. Y esto lo digo porque estamos hablando actualmente de Morena. Si en 5 años está gobernando el PRI o está gobernando el PAN, también hay que hacer lo propio. Hay que cuestionarlo, y cuando no cumplen con sus promesas o cuando hacen algo y no están generando los resultados factibles, eso también hay que expresarlo, porque en Venezuela llega el chavismo por un descontento con la clase política. Y Morena tiene éxito por un descontento también de la clase política del PRI y el PAN. Así que hay similitudes incluso en ese sentido. Y esas son cosas que obviamente también hay que evaluar, ¿no? En Venezuela, bueno, a ver, la oposición es perseguida, encarcelada o asesinada. Está el caso de María Corina Machado, que ella está en la clandestinidad. Si ella la encuentra, la mete en presa. No pudo participar de las elecciones a pesar de que tenía la popularidad, la mayor popularidad en Venezuela, porque el régimen de Maduro la inhabilitó para ser candidata. Y también sucede algo, y en México también hay que prestar mucha atención con eso, que es la falsa oposición. En estos sistemas también, estos líderes populistas, autoritarios, estos sistemas tan nefastos, ellos crean y diseñan una operación, una oposición a su gusto, que les sea cómoda para ellos. Y es al final un circo, y es al final un acto y una mentira. Y eso ha sucedido mucho en Venezuela. Personas que dicen ser oposición y no lo son, y terminan tomándose un café con Nicolás Maduro. Eso ha pasado en Venezuela. Y ha pasado en muchos sistemas políticos criminales, porque cuando una dictadura diseña una oposición a lo que ellos quieren, a lo que les es cómodo para ellos, está perfecto. La gente piensa que está siendo representado por ellos, pero ellos no son ninguna amenaza para mí, y yo voy a estar en el poder sin ningún tipo de problemas. Así que sí, pero hay que intentar tratar de combatir estos sistemas de la mayor cantidad de formas posibles. Y yo como capitalista, yo también creo en la distribución, en la separación del trabajo, como se diría en español, en la división del trabajo, division of labor, en inglés se dice, como decía Anne Smith. Personas que somos buenas para diferentes cosas, bueno, que cada uno en su espacio pueda tratar siempre de combatir estas ideas que son empobrecedoras y que son terribles. No subestimen al sistema, no subestimen al sistema que puede destruir a cualquier país. Destruyó a Venezuela, destruyó a Cuba, destruyó a Corea del Norte. Mira Corea, la dividieron en dos. Un sistema es libre y capitalista, el otro es opresor comunista. ¿Y cuál es la diferencia? No, la diferencia es clarísima. Alemania la dividieron en dos. Alemania del Este, Alemania Occidental. El Este era comunista. Tuvieron que construir un muro, Miguel, pero no para que las personas no entraran al lado comunista. Era para que las personas no escaparan del lado comunista al capitalismo, porque todo el mundo se quería ir del lado comunista. Entonces ahí están los ejemplos, ahí está lo que funciona, ahí está lo que no, es clarísimo. ¿Qué hay que hacer? Trabajar,
trabajar y trabajar, porque vivir en libertad, vivir mejor, vale la pena. Y un Estado no necesariamente va a hacer tu vida infinitamente mejor, pero sí la puede hacer infinitamente peor. Lo que puede hacer un Estado funcional, es darte a ti las oportunidades para que tú mismo trabajes, te eduques, te esfuerces de la manera correcta, tomes las decisiones correctas para que tu límite sea el cielo. Y eso al final lo que es bonito, ¿no? De la vida y de la libertad. Wow. Oye, Franklin, dos preguntas para cerrar. Una que es de verdad demasiado morbo. Cuando el país se derrumba, en este caso Venezuela, quizá en un futuro México, ¿quiénes fueron los primeros que salieron? Hay un mito de que la propaganda que se construye es huyen aquellos que son enemigos del régimen, huyen los que no quieren a la propia nación. Pero al final terminan huyendo los que recibían sus pagos, sus tarjetas, sus becas, su subsidio y que ya no hubo. O sea, cuando el país se derrumba va a ser parejo para todos, tanto los que estaban con un apoyo del gobierno como los que no tenían un apoyo del gobierno. Terminan huyendo pues por necesidad. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, llegaste a Estados Unidos y cuando escucho que solamente de 21 años a 27 has construido lo que has construido, entonces nos habla de que no se trataba del venezolano, o sea, porque de pronto dicen, es que Venezuela lo permitió. No, porque el venezolano en cuantito salió y le dieron libertad y está en una nación que le da libertad, pues puede hacer muchísimo. Y finalmente, voy a cerrar, bueno, quiero cerrar ya diciéndole al público qué haces hoy ahí en Estados Unidos. Pero sí, esta duda la tengo. ¿Quiénes salen primero cuando el país se derrumba? ¿Y abarca a todos o sí se quedan los que están recibiendo apoyo del régimen? ¿Qué pasa ahí? Mira, al final se va todo tipo de personas. Eso es lo primero. Al final se va todo tipo de personas. En Venezuela, más del 25% abandonó la población. Van a decir que todos eran multimillonarios, empresarios, como decía el chavismo, hijos de papi y mami. No, obviamente, cualquier tipo de personas. Han caminado, se han ido caminando a Colombia, a Chile, a Perú, a Ecuador, caminando sin ningún tipo de dinero en el bolsillo. Llegan con una maleta en los hombros, con un bolso en los hombros, como lo llamamos nosotros, y listo. Personas sin ningún tipo de recursos, sin dinero, se va todo tipo de personas. Ahora, al inicio, como bien tú y yo mencionábamos, hay personas que terminan subestimando el sistema, pero hubo personas que se fueron al inicio. Yo a eso los llamo los visionarios, porque vieron lo que muchos no estaban viendo. Mientras algunos decían, no, Venezuela no va a ser Cuba, nosotros tenemos petróleo y no somos una isla, habían otros que dijeron, uy, esto no me gusta cómo huele, no me gusta cómo se ve, no me gusta cómo pinta, yo mejor me voy. Al inicio son los visionarios, que puede ser, por cierto, de cualquier clase social o económica. Lo que sucede es que obviamente emigrar es un proceso costoso y algunas personas no pueden hacerlo hasta que su vida depende de ello. Cuando tu vida depende de huir y de escapar, tú lo haces como sea. ¿O por qué cree la gente que hay cubanos que agarran una balsa, la construyen de manera casera y nadan en medio de tiburones 90 millas para llegar a la Florida? Lo hacen porque su vida depende de ellos, porque si no se mueren de hambre. Entonces, eso es lo que hacen estos sistemas. Entonces, en Venezuela al inicio fueron los más visionarios. En ese momento quizá algunos los habrían llamado pesimistas, pero terminaron siendo visionarios porque el tiempo les dio la razón. Pero tarde o temprano, todos se terminan yendo, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier... porque tu vida depende de ello. Y sí, a ver, lo que yo te decía, al final yo creo en el valor que tiene el individuo y que tienen las personas. Yo creo en el capitalismo principalmente porque yo tengo fe en el individuo. Yo creo que las personas son trabajadoras. Yo creo que la mayoría de las personas son ambiciosas, son talentosas, con diferentes talentos. A mí me gusta hablar, me gustan las comunicaciones. Veo que a ti también, a algunas personas les gusta enseñar, les gusta educar, a algunos les gusta entretener, otros son deportistas, otros son comerciantes, y otros son doctores. Y mira qué increíble es. Si el individuo le dejan actuar en libertad, va a generar buenos frutos. Y con libertad me refiero a un estado pequeño que
lo que garantice sean los derechos individuales, que no esté prometiendo cosas gratis ni quitándole a uno para darle a otros, sino que deje a cada quien en paz. A veces el gobierno y el Estado que menos hace en ese sentido, que es más limitado, mejor dicho, es el mejor, y que vaya en contra de los criminales y que tenga mano dura contra quienes cometen crímenes. Y esto te lo digo porque efectivamente yo llegué a Estados Unidos y en pocos meses en Estados Unidos ya había prosperado más en cualquier sentido de lo que había prosperado en Venezuela. Mi hermano, y yo siempre le recuerdo esto, mi hermano, teniendo menos de un año en Estados Unidos, se compró un carro, se compró un Nissan Altima de un muy buen modelo. Y yo le decía, en Venezuela, ¿cuándo tú ibas a poder comprarte un carro así? Éramos ambos estudiantes de medicinas, por cierto, estudiantes de medicina, y nos expulsaron por razones políticas. Y yo le decía justamente eso, mira, en Venezuela un doctor no se puede comprar un carro. Aquí puedes trabajar en un restaurante y te compras un muy buen carro. Y porque el sistema tiene muchísimo, muchísimo que ver. En Venezuela yo escuchaba mucho esta mentalidad de, bueno, al final lo que hagan los políticos no me importa, si yo trabajo, yo como. Sí, si tú trabajas, tú comes, pero puede que el sistema haga imposible que incluso trabajando tú puedas sobrevivir y puedas tener calidad de vida. Sí que sí, la verdad, en Estados Unidos, bueno, he hecho un poco de todo. Al principio empecé como cualquier persona, estudiando inglés, trabajando en un restaurante, fui a la universidad, me gradué, trabajé en Univision por más de 3 años y actualmente me dedico a la creación de contenido para una organización digital aquí en Estados Unidos que se llama PragerU, que tiene más de 2 millones de seguidores en YouTube, y me dedico a la creación de contenido tanto en el español y en inglés. Y en gran parte mi trabajo, de hecho, es esto lo que yo estoy haciendo contigo actualmente, es ir a otros medios o espacios o podcasts a participar en entrevistas. Tan solo el fin de semana tuve 3 entrevistas en Fox News, que es el medio de comunicación en inglés en Estados Unidos con mayor audiencia, más importante. Y sí, hablando de estos temas, yo digo, y espero que esto te sirva tanto a ti para tu audiencia, al final sea la conclusión de esta conversación, donde sí es importante estar alerta pero sobre todo que el caso Venezuela sirva como experiencia y sirva como lección. Que todo lo que yo he dicho aquí les sirva a los mexicanos que nos estén escuchando, a los hermanos mexicanos, de sí, estas ideas son malas, hay similitudes, hay que cambiar dirección, porque al final se ha demostrado a través de la historia lo que fracasa y lo que no funciona y lo que está mal. Y a pesar de que yo la pasé muy mal en Venezuela, si mi experiencia en Venezuela y mi conocimiento actual y mi estudio y esta conversación, este tiempo que me has dado sirve para despertar a algunos o para generar algún tipo de conciencia, lo que yo viví en Venezuela habrá valido la pena. Wow, poniéndolo desde ahí, wow. Oye, pues te agradezco, Franklin. De verdad que ha sido una hora que se fue de verdad como agua, muy rápido. Una conversación que nos va a dejar mucho a pensar en estas similitudes de Venezuela y México. Ojalá y México pudiera cambiar la historia, ojalá, que se diga algún día, iban en ruta, pero ellos pudieron cambiar dieron golpe de timón y lo previnieron. Ojalá y sea así. Ojalá y México pueda tomar la referencia de nuestros hermanos cubanos y venezolanos. Lo que has dicho tú aquí seguramente va a generar mucha opinión y bueno, vamos a esperar que México no termine como terminaron nuestros hermanos. Gracias a Franklin por darnos su tiempo. Es un chavo que de verdad está muy movido. He estado viendo sus espacios. Y de verdad que me da mucho gusto que aparte seas joven, porque lo primero que dicen, a los jóvenes no les interesa. No es cierto, tú lo acabas de decir, saliste huyendo de Venezuela porque desde muy chavo estabas ya en el activismo, opinando, participando. No, los jóvenes sí están preocupados. El problema es que el sistema también los ahorca, no les permite o los distrae. Aquí en México les encanta ponerles conciertos para tenerlos entretenidos, ¿no? Pero un día ya no va a haber para conciertos. Sin embargo, si hay jóvenes que están dando la batalla, él también, de hecho, se acaba de hacer viral una jovencita que cuestionó a Noroña y que sí lo cuestionó, no como Rusarín que fue a alabar a Noroña, ¿no? Te agradezco mucho que estés también pendiente de México. Has incluido contenido
que habla sobre lo que nos está pasando, haces comparaciones y eso te lo agradezco mucho como mexicano, porque, bueno, pues es bueno que de pronto en los espacios que tú tienes también se vea, porque finalmente hay algo que sí me preocupa mucho. Yo viví en Los Ángeles, yo estudié en Los Ángeles, Franklin, y voy mucho a Florida, pero lo que me preocupa mucho es que nuestros hermanos migrantes, que son casi 40, son 34 millones de mexicanos, se fueron antes de que Andrés Manuel fuera presidente, la gran mayoría de ellos. Y ellos se quedaron con ese resentimiento de la corrupción del PRI y del PAN. Y entonces ellos creen allá que de verdad México cambió con Andrés Manuel. Y Sí. te encuentras una resistencia, pero además ellos tienen mucha influencia sobre sus familias en México, entre las remesas, y que sí les preguntan. Yo estoy en un estado que tiene exportación de migrantes como de los primeros en México, que es Oaxaca, y allá les dicen por quién votar. A mí me consta. Entonces, sí, de pronto que Franklin pueda tener esta voz allá en Estados Unidos y que lo escuchen, pues también puede ayudarnos a generar que nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, mexicanos, pues entiendan que no, que en México no estamos bien y que vamos en una ruta hacia lo que le ocurrió a Venezuela. También por eso te agradezco mucho que hagas esta labor allá, porque nosotros no podemos llegar, porque a nosotros no nos creen, nosotros somos opositores al régimen y hasta nos paga la dictadura, el imperio por hablar mal de Morena, pero no, la realidad es otra y bueno, pues la verdad es que sirve mucho estos espacios. Te agradezco, Franklin. ¿Dónde te pueden encontrar para que te sigan todo mi auditorio? Sí, gracias, Miguel. Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok, que son mis plataformas más grandes, y lo pueden hacer con mi... Bueno, si escriben Franklin Camargo, fácilmente me encuentran, seré la primera persona en aparecer, lo dejo fácil así. Escriben mi nombre, lo pueden ver justamente aquí, Franklin Camargo, y me van a encontrar como el primer perfil. Y bueno, Perfecto. muchas gracias, Miguel. Ha sido un placer para mí. Aquí estamos a la orden para lo que necesites. A ver si nos echamos una plática en unos meses o más adelante para ver si se cambió o vamos o seguimos y va avanzando la ruta. ¿Te parece? Claro que sí, con muchísimo gusto. Cuando vengas a México, será un placer saludarte por acá, Franklin. También. Por supuesto, te buscaré, pero con una condición: me das una ruta de donde estén los mejores tacos, ¿ok? No. Y ¿sabes qué? Yo vivo en el estado que es, digo, sin ofender a todo el país, pero todos lo saben, es la capital de la gastronomía. O sea, el Oaxaca es uno de las referencias en la gastronomía en México. Tiene el mejor queso. El queso lo he probado, tiene el mejor queso. El queso Oaxaca. El queso Oaxaca. El quesillo le decimos aquí. Sí. Bob, será un placer saludarte. Te mando un abrazo y vamos a seguirte. Te agradezco mucho el espacio. Y gracias a todos. Bueno, pues te despido, Franklin. Gracias. Yo me quedo para cerrar el programa. Bueno, pues pues, sin duda, espero que sirva. Compártalo. Es importante que llegue a sus amigos, a familiares. Estamos escuchando la voz de alguien que ya lo vivió. O sea, es como si nos adelantaran la película. O sea, es importante que de pronto aquellos que todavía son escépticos o están esperando un milagro sepan que no existe. Y nos lo dice alguien que ya lo vivió, que no se lo contaron, que lo ha sufrido. Así que, bueno, que sea para bien este programa. Es importante no dejarlo ahí en el abandono, verlo y no, de verdad, retomen el programa. Hay que mandárselo a sus familiares y amigos, a sus vecinos, a los chairos, porque aunque sean orgullosos, en el fondo les cala. Aquellos seguidores de Morena que hoy están recibiendo la beca, pero en el fondo saben que las cosas no están bien. Hagamos este ejercicio de esparcir el mensaje. Yo le agradezco mucho a Franklin, porque además Franklin, o sea, es un profesional de esto. Le pagaban en Univisión por dar la palabra, por opinar como lo tuvimos ahorita. Así que, sin duda, es un privilegio haber recibido a Franklin y que nos permitiera platicar con él. No desperdiciemos esta gran oportunidad. Voy a cerrar con un video
que es el que hizo famoso a Franklin. Yo me despido y nos vemos en una siguiente entrevista. Te dice, este es un dictador. ¿Qué es un dictador? ¿Qué es un dictador? ¿Crees que no lo es? No, dime tú qué crees que es un Una dictador. persona que se mantiene en el poder sin democracia y probablemente con el uso de la fuerza, digámoslo así. Ve, lo raro de esto, tendrías que definir democracia y fuerza. Y estoy seguro que si las definimos ahorita se va de hocico Estados Unidos entero. Siempre hace lo mismo. Fíjense bien, cambia el tema, desvía la atención, aplica la falacia del desvío, introduce varios puntos al mismo tiempo para desviar el enfoque del tema principal. El tema es Maduro, y si es un dictador, y si Venezuela es una dictadura. Y él responde, ¿qué es un dictador? ¿Qué es democracia? ¿Qué es fuerza? Oh, pero los Estados Unidos, siempre hay que hablar de Estados Unidos al final. La pregunta era sobre Venezuela, Maduro, dictadura, pero termina hablando de Estados Unidos. A Diego le encanta filosofar vagamente para evadir la pregunta. ¿Qué es una dictadura realmente? Es un régimen donde todo el poder se concentra en una sola persona o grupo y se mantiene mediante la represión de los derechos individuales. Orwell lo decía, un sistema que no se sostiene sobre el consentimiento sino sobre el miedo. Ayn Rand lo definía como un sistema en el que los derechos individuales son abolidos y el Estado posee el poder absoluto. Venezuela es un país con miles de presos políticos, censura, manifestantes desaparecidos. A los médicos, profesores, periodistas los persiguen. Miles de expropiaciones ilegales. Elecciones fraudulentas. Un país donde meten presa a 2 chicas por vender una camiseta. Un país donde expulsan a un estudiante por discutir con un profesor y lo acusan de terrorista. Pero claro, al final, ¿qué se puede esperar de alguien que fue a Caracas a preguntarle a Maduro por su reloj?